Buenos días, usuarios y usuarios de Estudio 102.7 FM, la original. Hoy en la mañana, tal y como lo hemos venido anunciando por las redes, el diputado Williams Dávila Barrios está con nosotros para conversar un poco sobre diversos temas que son necesarios para las comunidades. Nos vamos a tomar un minuto simple y llanamente para hacerle un llamado a las autoridades con competencia, llámese a Aguas de Mérida, llámese a la alcaldía del municipio Libertador del estado Mérida. En cualquier momento aquí va a suceder un accidente de tránsito y hasta se va a cobrar la vida de algunas personas, porque de manera irresponsable está corriendo por la calzada al final de la avenida Andrés Bello, principio con el inicio de la avenida Monseñor Chacón, a la altura de Pan de Azúcar, donde está el puente, mire cómo se lo estoy diciendo, sobre el río Albarrega. Allí hay un bote de agua, supuestamente de un autolavado, desde hace más de 3 meses, y ningún organismo con competencia le ha puesto coto a esta situación. Lo estamos diciendo hoy, a las 9:09 de este lunes 16. Si son los personeros de la alcaldía del Libertador, resuelvan esa situación. Si es la gente de Aguas de Mérida, solvente esta crítica situación. Y de igual manera está sucediendo al final del viaducto de la calle 26 con la avenida 8. No es posible que hace meses también hay un bote de agua allí de una alcantarilla y nadie le pone coto a esta situación. Hay que ser más eficientes, lo estoy diciendo, tanto a los personeros del gobierno regional o nacional, a quien les compete, o regional o municipal, a quienes les compete esto, a resolver esta situación. Dicho esto, William, muy buenos días. Ayer se presentó la memoria y cuenta por parte del presidente de la República, no lo hizo en la Asamblea Nacional. Ellos siguen manifestando conjuntamente con el Tribunal Supremo de Justicia que ustedes están en desacato, que ustedes son los que le están fallando al país, y gran parte de todos los males que tiene el país y los venezolanos es culpa de ustedes, los que están en estos momentos gobernando en la Asamblea Nacional. Buenos días. Buenos días a todo el pueblo de Mérida. En primer lugar, el que está violando la Constitución es Maduro, es el Tribunal Supremo de Justicia. Nosotros decidimos que estaba en abandono del cargo. Se inició el año pasado declarándolo a finales de año, la responsabilidad política. No dio la cara. Durante todo un año ni Diosdado Cabello ni Cilia Flores fueron a la Asamblea Nacional porque son cobardes, no dan la cara, no van a defender sus puntos de vista, no debaten en la Asamblea Nacional. Lo que ellos quieren es tener dominado a todo el mundo y simplemente están violando la soberanía popular que nos eligió. 14 millones de venezolanos votaron por esta Asamblea Nacional hace un año. ¿Cuántas personas votaron por el Tribunal Supremo de Justicia? ¿Quiénes eligieron al Tribunal Supremo de Justicia? Ellos, cuando ya habían perdido las elecciones el 23 de diciembre del 2015, se reunieron, eligieron unos magistrados, un diputado que había perdido las elecciones, 2 diputados que habían perdido las elecciones, uno en el Zulia y el otro en Trujillo, votaron por ellos mismos para ser magistrados, uno de la Sala Constitucional y el otro de la Sala Electoral. Ese es el cuadro, eso es lo que él está diciendo, de desacato, simplemente porque nosotros calificamos a nuestros miembros. Los diputados de Amazonas habían sido electos, el Tribunal Supremo de Justicia nunca decidió ni declaró, ni siquiera les dio a los diputados el derecho a la defensa, sino que para evitar que nosotros llegáramos a tener los 112 diputados, para no tener la mayoría calificada, nos quitaron 3 diputados, no a nosotros, sino al Estado Amazonas, a la población indígena que se quedó sin representantes, los que eligen en el Estado Apure y los que eligen en el Estado Amazonas. Esa es la gran realidad de lo que está sucediendo, y ayer simplemente lo que se hizo fue continuar un golpe de Estado. Un usurpador, porque no está ejerciendo el cargo ya que fue declarado en abandono del cargo por la Asamblea Nacional. Ahora, esto no pasará simple y llanamente de un saludo a la bandera, este abandono del cargo en los actuales momentos, porque el TSJ pues no le hizo caso, no lo secundó, y ningún otro poder constituido en Venezuela, con la excepción de la Asamblea Nacional, se ha pronunciado a favor de esta decisión. Él no podía presentar a la Asamblea Nacional la memoria y cuenta porque nada tenía que presentar. Ellos desconocen a la Asamblea Nacional porque no la controlan. Ellos están cometiendo el delito de lesa humanidad porque están violando los derechos humanos.
¿Qué podía él decirnos a nosotros y no nos dimos cuenta de qué? Desnutrición, cada día hay más. La gente come la basura cada día más. Inseguridad todos los días. La economía no creció. Las divisas, el bolívar por debajo. Una inflación que llega casi al 700%. ¿Qué rendición de cuenta iba a dar? ¿Qué rendición de cuenta le puede dar al pueblo? Aquí mismo en Mérida. Vamos a ver cuáles son las obras que están haciendo. ¿A cuánta gente le llegan los clapas aquí en Mérida? ¿Qué regularidad existe de esa bolsa de comida para la misma gente que forma parte del gobierno? ¿Les llega cada 15 días? ¿Les llega cada mes? ¿O les llega a veces mes y medio y 2 meses? ¿Cuánto costaba hace un mes eso y cuánto cuesta hoy día? Entonces, ¿qué rendición de cuenta le puede dar al pueblo? Y por eso quieren acabar la Asamblea Nacional. Ahora, ¿qué va a suceder si se toma la decisión de disolver la Asamblea Nacional en un momento? Porque ustedes allá en la Asamblea Nacional, en palabras de los oficialistas, pues no llenan las expectativas porque no se está legislando por el pueblo, según ellos. Según ellos lo han manifestado, ustedes están al margen de la ley, están en desacato y lo ha ratificado el Tribunal Supremo de Justicia. Pero no hay de manera contundente también un pronunciamiento ni de algún organismo nacional, ni por supuesto, ni de algún organismo multilateral. Ante esta situación, ¿qué le esperan a los venezolanos de ustedes por parte de la Asamblea Nacional de manera efectiva? Porque a pesar de que se dice, y ayer Julio Borges lo comentaba, que se cometían delitos de lesa humanidad al violar la Constitución. Ok, sabemos que los delitos de lesa humanidad pues, no pasan en el tiempo, se mantienen allí, pero aparte de esto, ¿qué hacer para que el discurso de la oposición llegue allá, a las bases de los partidos políticos, y no a las catatumbas, sino a las bases? Mira, en primer lugar, nosotros sancionamos 17 leyes. De las 17 leyes, 8 fueron declaradas inconstitucional por el TCJ y las otras no respondió en absoluto ni el TCJ ni Maduro. Sesionamos 76 veces. En comparación con la legislatura que dominaba, la última que dominó el gobierno y que la presidía Maduro, se sesionó apenas 23 veces. Y de las 17 leyes que nosotros aprobamos el año pasado, en la legislatura que dominaba el gobierno y que el presidente era Diosdado Cabello, apenas se sancionaron 8 leyes. Ahí hay una comparación de inmediato del rendimiento de una legislatura que ellos dominaron en relación con una legislatura que ahora está controlada por el pueblo, que es la Asamblea Nacional electa por 14 millones de votos hace apenas un año. Nosotros vamos a seguir en nuestro papel. ¿Qué van a hacer ellos? Cerrarnos, ponernos un tanque de guerra allí, ponernos presos, ya nos han amenazado. La detención que hicieron del diputado Gilbert Caro, violando la inmunidad parlamentaria, es más el producto del odio, del resentimiento contra ese diputado, que el ejercicio de la Constitución que permite la inmunidad parlamentaria. Así pues de que nosotros vamos a seguir en nuestra lucha, que es la lucha del pueblo. Vamos a seguir ejerciendo nuestras funciones. Y esta denuncia ya está en todos los organismos internacionales, la OEA, la ONU, los institutos internacionales de defensa parlamentaria, y el gobierno sabe perfectamente bien que este conflicto se tiene que resolver. ¿Quién lo va a resolver? ¿Lo va a resolver el Tribunal Supremo de Justicia? No lo va a resolver. ¿Lo va a resolver la famosa diálogo que se quedó él solo en un monólogo? No lo va a resolver. ¿Quién lo va a resolver? El pueblo venezolano. Ahora, ¿cuál es la vía para resolverlo dentro del marco constitucional? Bueno, porque proceso electoral no hay. Hay que presionar para que se den. Por ejemplo, las elecciones de gobernador, ¿por qué no las piden? Porque tienen miedo de que las van a perder. Y aquí nosotros, en la oposición, aquí mismo en Mérida, tenemos que estar claros que el enemigo es el PSUV. Me refiero a la rosca burocrática, burguesa, que ha robado los dineros del pueblo, que le hace juego a los neoimperialismos, que son los que están dominando la burocracia militar, civilista que gobierna este país. No la base del PSUV, son las roscas que están arriba, que son los que sacan pasaporte, que son a quienes les llega la leche, que son los que pueden comprar carros baratos, que son los a quienes le dan las casas, que son los que le dan los créditos, que son los que se hacen ricos con las casas de cambio que van a abrir ahí en San Cristóbal. De manera tal de que esa es la realidad que nosotros estamos viviendo, y por eso es imprescindible que aquí la unidad se mantenga y que tengamos claro que tenemos que construir una acción de resistencia
Ahora, esa unidad no puede pasar por un decreto, tal cual como lo manifiesta cuando usted hace la crítica hacia el gobierno. Van a decretar la paz y la paz se decreta. La unidad no se puede decretar, la unidad hay que construirla. ¿Cómo se construye la unidad con tantos intereses que hay dentro de los diversos factores de la oposición? Cuando se observa que para estas temporadas pues salen los politiqueros de oficio a decir no, nosotros los independientes somos los que podemos llevar al poder a la oposición, cuando salen otros factores políticos que hacen alianzas, cuando son antagónicos políticamente. El caso del Primero Justicia y el caso del PSV, lo que sucedió allá en el municipio de Campo Elías, mire, es que es una raya que no se la puede quitar ese tigre de encima. ¿Por qué? Porque hicieron una alianza. Entonces la gente queda pensando en muchas oportunidades. ¿Y será que hay políticos serios y con suficiente autoridad moral con los que se pueda hablar de manera permanente y que no hagan alianzas con el gobierno para mantenerse en el ejercicio del poder? Porque lo que sucedió en Campo Elías también pasó algo similar en Bailadores. Ha sucedido en otras alcaldías, en otras cámaras municipales. ¿Qué hacer con una oposición que le gusta bailar el trompo en la uña, pero que el trompo sea del PSV? Sí, yo sí lo manifesté en esos chats privados que existen, donde uno le dice alguna opinión a los que están en ese grupo, que gente de la oposición, que han debido haber sido expulsados de la mesa de la unidad. Alguien que pacte con el PSUV para romper un pacto de la unidad tiene que ser expulsado de la mesa de la unidad. Yo condené lo de Ejido, como puedo condenar donde haya sucedido eso aquí o en cualquier estado. Eso es lo peor que puede hacer alguien de la oposición que pacte con el gobierno, con el PSUV, simplemente para romper un pacto de la unidad. Porque entonces nunca va a haber confianza en la unidad, ni mucho menos con esos personajes que pactaron con el gobierno. Así pues, de que mi criterio es que han debido haber sido, o deberían de ser expulsados de la mesa de la unidad, porque no se puede tener confianza con personas que pacten con el PSUV simplemente por una vicepresidencia o por un cargo dentro de un consejo municipal, cuando nosotros en este momento nos estamos jugando el destino del país, nos estamos jugando nada más y nada menos que el destino de las elecciones. Porque esto no es un gobierno que le guste ir a elecciones, si no habrían hecho el referendo revocatorio, si no ya habrían hecho las elecciones de gobernadores hace un mes y medio. No las hacen, ¿por qué? Porque iban a perder el referendo revocatorio, porque van a perder las elecciones de gobernadores. Entonces, ¿cómo una persona de la oposición va a pactar con el PSUV, que es enemigo de la voluntad popular, simplemente por mantener un cargo en un consejo municipal? Hablando de voluntad popular, ayer decía Tarek El Aizami, el vicepresidente de la República, que el Comando Antigolpe ayudará a neutralizar las acciones terroristas de voluntad popular. Es que en voluntad popular está lleno de terroristas, ¿ok? Esa es una agresión fascista de ese señor vicepresidente, que se inaugura poniendo preso a un diputado, Gilbert Caro, poniendo preso a 2 concejales, por cierto, de PJ, persiguiendo a dirigentes de Voluntad Popular, agrediendo a la Asamblea Nacional, amenazándonos a todos los diputados, junto con Diosdado Cabello, de acusarnos en el Tribunal Supremo de Justicia para que nos allanen la inmunidad y nos pongan presos. A Tarek El Aizami lo conocemos todos nosotros. Los cuentos, los runrunes que siempre existen, de negociados, de cuestiones que siempre se han hecho en donde él ha estado allí, porque eso es lo que se oye en edificios aquí cerquita y cosas así, se inaugura en Venezuela agrediendo al pueblo y ahora queriendo ilegalizar a Voluntad Popular. Nosotros rechazamos esa acusación de Tarek El Aizami. No tiene moral para hablar de terrorismo cuando aquí se ha dicho de la penetración del Hezbollah y de muchos grupos fundamentalistas de otras partes del mundo que conviven y hacen vida política en algunos sectores del país. Nosotros tenemos que rechazar esa acusación. Es una acusación temeraria que lo que busca es ilegalizar no solamente a Voluntad Popular, sino a todos los partidos políticos, porque, por cierto, en este momento nosotros tenemos que recoger las firmas para la legalización de los partidos políticos. Eso lo anunció ya el Consejo Nacional Electoral, anunció que ya a partir de hoy se comenzaría a trabajar sobre esa materia específica, es decir, la legalización de los partidos políticos. Ahora, ¿cómo queda Acción Democrática, COPEI? ¿Cómo queda Voluntad Popular? ¿Cómo quedan toda esta serie de organizaciones políticas? ¿Van a hacer un registro o van a estar todos dentro de la mesa de la unidad? Porque ustedes tienen como una espada de Damocles.
si se la meten, terminan de morirse. Y si se la sacan, están desangrándose. Bueno, mira, ¿Qué van a hacer allí ante este juego que también es como perverso dentro del ajedrez político? Bueno, porque esa es la intención del gobierno, acabar los partidos políticos, acabar la voluntad soberana. El gobierno lo que quiere es que haya un solo gobierno o una oposición creada por el mismo gobierno, con elecciones acomodadas para ellos seguir en el poder. La existencia de partidos políticos es fundamental en una democracia. Nosotros tenemos que entrar en ese proceso de relegitimación. Creo que comienza ahora en el mes de febrero. Es el 0.5% del registro electoral de cada estado. Cada partido tendrá que recoger su firma. Pero todos nosotros tenemos que estar unidos en el sentido de evitar que justamente se utilicen truculencias, obstáculos de todo tipo para impedir que los partidos políticos se legalicen. Por ejemplo, aquí en Mérida se necesitarían recoger 7.000 personas para relegitimar Acción Democrática. Eso lo hace Acción Democrática, el Partido Acción Democrática está estructurado y seguramente lo hace el resto de los partidos. Tienen cómo hacerlo. Ahora, si el CNE, que la estrategia de ellos es eliminar la existencia de los partidos políticos, lo hacen es simplemente la continuación del golpe de Estado. Lo que pasa, Horacio, que la gente está acostumbrada cuando uno dice golpe de Estado y dictadura, aquellas viejas dictaduras y golpes de Estado que sucedieron en la historia nuestra, en la época cuando tumbaron a Gallego, cuando la dictadura de Pérez Jiménez, Pinochet hace apenas 20 y pico de años. Este es un golpe de Estado posmodernista. Esto es una dictadura posmodernista. ¿Por qué? Porque te permiten hablar, yo estoy aquí en esta radio hablando, te permiten decir algunas cosas, algunos medios funcionar, pero cada día te van restringiendo y te van restringiendo, como por ejemplo, si tú te pones a ver en este año, eliminan la voluntad soberana del pueblo restringiéndole o eliminándole facultades constitucionales a la Asamblea. Eso no existía hace 2 años, ahora sí existe. Eliminan a los partidos políticos porque ahora tienen que relegitimarse. Eso no existía hace 1 año, ahora lo tenemos. Ponen presos a los diputados. Eso no existía ni siquiera cuando ellos dominaban la legislatura, ahora lo tenemos. Entonces cada día que tú avances, te van cerrando las brechas, te van cerrando el escape electoral y democrático de una sociedad que es recurrir al pueblo para ellos imponerse. Eso es lo que llamo yo una dictadura postmodernista, porque no están utilizando las armas ni los tanques de guerra, pero sí están utilizando el golpe de Estado desde el Estado contra el Estado. En este caso concreto, desde el Tribunal Supremo de Justicia contra la Asamblea Nacional, que es un poder del Estado, electo por el pueblo. ¿Qué opinión tiene William Dávila Barrio en estos momentos, ya en los próximos 6 minutos que nos queda del programa? Me gustaría tocar el tema de las maniobras militares, ¿no?, que adelantó el Ejecutivo Nacional en cada estado. El Mérida pues no escapó a esta actividad. Esto es un proceso de amedrentamiento, ¿cómo lo ven ustedes? Como un proceso de adoctrinamiento a lo que debe ser una supuesta invasión que no sabemos por dónde va a llegar, pero que ya ellos nos han venido anunciando. Desde ese punto de vista, ¿cuál es el análisis político que usted tiene? A mí me gustaría, Horacio, que ellos hicieran una encuesta de la gente. Ayer, el sábado, que era la misa del niño de la cuchilla en Cacute, mucha gente llegó tarde por ese ejercicio zamoriano de no sé qué cosa, del Frente Cívico Militar Antiimperialista aquí en Tabay. Y cómo llegó la gente a protestar, a decir, concho, le llegué tarde, porque allá abajo habían unos tipos ahí. Eso es lo que lo hace una gente nacional del pueblo. Eso lo hacen simplemente para generar miedo. Eso es lo que están buscando, que la gente tenga miedo, porque un ejercicio antiimperialista en un gobierno que le sigue vendiendo en efectivo petróleo a los Estados Unidos. Porque los Estados Unidos compran 500, 600 mil barriles de petróleo de y lo pagan en cash. Un ejercicio antiimperialista y resulta que todos esos ricachones del gobierno se van a vivir a Miami, al estado de la Florida. Y se molestan porque les congelan, vamos a decirte, las cuentas a los grandotes del gobierno que tienen negociado a través del petróleo y de otros negocios de contrataciones con el Odebrecht y todas esas empresas, y los reales los tienen los Estados Unidos. Entonces ese antiimperialismo de palabra, porque en el fondo todos ellos le hacen el juego a los grandes intereses poderosos, y ese es el problema que tenemos en Venezuela, que hacen este tipo de ejercicio para amedrentar porque saben perfectamente bien que no tienen otro país donde irse. Ni siquiera en Cuba los van a recibir. Si es que los cubanos ahorita en este momento están tratando de buscar dólares, están buscando de ponerse de buenas con Trump para ver cómo mantienen el estatus que tuvieron con Obama. Así pues, de que no hay un país que los pueda recibir, y por eso es que esta lucha es dura, Horacio, y por eso es que yo apelo a la unidad, a la resistencia aquí en Mérida,
Nosotros tenemos que desarrollar un frente de trabajo y de lucha social, política, de masa, de organización, de disciplina, porque estamos luchando contra un régimen de malandros, contra unos tipos que lo que están es guardándose los reales, no saben dónde colocarlo, que se unen con el narcotráfico, que utilizan la delincuencia para matar disidencia, para perseguir a la oposición, para perseguir periodistas y perseguir medios de comunicación. Tengo entendido que la Asociación de Alcaldes de Venezuela se pronunció y se declaró en emergencia. Usted como diputado ha entrado en conversación con algunos de estos burgomaestres a los efectos de conocer y prestar el asesoramiento necesario desde la Asamblea Nacional con la intención de que no colapsen los gobiernos municipales. Creo que hoy vamos a tener una reunión, tengo entendido, pero es importante que la Asociación de Alcaldes efectivamente se reúna con todos nosotros los diputados para ver qué lucha vamos a hacer, qué lucha vamos a hacer, no, sino cómo vamos a defender, cómo vamos a seguir hacia adelante en esta lucha contra un régimen autocrático. Porque ¿cuál es el presupuesto que le han aplicado a las alcaldías si el presupuesto no pasó por la Asamblea Nacional? Aquí los alcaldes tuvieron todos una actitud muy valiente, Horacio. Porque yo hablé con Carlos Julio, hablé con Omar Lares y hablé creo que con el del Páramo, con Julio también, el de Bailadores, también creo que con Juan Peña, cuando a ellos los llamaron para firmar a cambio de aprobarles el presupuesto, aquella carta exigiendo la disolución de la Asamblea Nacional, es decir, que estaban en contra de la Asamblea Nacional y que estaban aceptando las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia. Ninguno lo firmó, ninguno de los alcaldes de Mérida de la oposición. Mantuvieron una actitud muy franca, muy clara, en defensa del pueblo de cada uno de sus municipios que los eligió y que están siguiendo en esta lucha para rescatar el país. Ya, en el último minuto, Donald Trump se manifestó interesado en el caso de Antonio Ledesma y en el caso de Leopoldo López. Preguntó el presidente electo de los Estados Unidos a sus asesores en el ámbito latinoamericano sobre estos dos personajes de la vida pública. ¿Cómo lo interpretan ustedes, los opositores? Mira, que es que el mundo entero sabe de la situación que estamos viviendo en Venezuela. Por cierto, a mí me invitaron. Yo tengo dos invitaciones. O el 20 en la Embajada de los Estados Unidos en Caracas, para los actos pues, de la toma de posesión, que va a haber ahí pues una actividad, o Washington, pero no creo que pueda ir a Washington por razones. No hay dólares. No hay pasaje. Pasaje hay, lo que no hay dólares. Pero ¿por qué lo digo? Bueno, porque hemos dado una pelea. Yo he hecho mi trabajo desde el punto de vista internacional. No quiere decir que por lo que nosotros hemos hecho Trump ha declarado lo que declaró, sino porque ha habido un movimiento y una ofensiva diplomática de muchos diputados, de la Mesa de la Unidad, de las esposas de estos presos políticos, Antonio Ledesma y Leopoldo López, y de mucha gente. Es decir, el caso venezolano no lo pueden invisibilizar. Una de las cuestiones que me criticó recientemente este señor que nunca va para la Asamblea, Diosdado, era que yo había salido 20 veces en el país y que criticaba que yo le hubiera entregado una carta al presidente de la Comisión de Política Exterior el 28 de diciembre del Parlamento italiano, en donde le señalaba todas estas violaciones de los derechos humanos. Puedo ser yo y puede ser cualquier otro. Nadie va a poder detener esta ofensiva de la resistencia en el país, en cualquier nivel, estemos nosotros o no estemos, porque el caso venezolano no lo pueden invisibilizar. Muchísimas gracias, William. Se nos terminó el tiempo. Exiliado no lo pueden invisibilizar. Gracias, William, por haber estado acá. Muchísimas gracias a ustedes por habernos permitido llegar a sus hogares, al transporte público, a las oficinas, en fin, hasta donde ustedes en estos momentos puedan llegar. Les decimos hasta mañana, si Dios nos